Imagina descubrir que el villano más odiado de la historia era en realidad el héroe, que todo lo que nos enseñaron estaba deliberadamente al revés. En el 2006, National Geographic gastó millones de dólares autenticando un manuscrito enterrado en Egipto durante 1700 años. Cuando lo tradujeron, encontraron palabras que hicieron temblar al Vaticano. Jesús, diciéndole a Judas Iscariote: tú me liberarás del hombre que me reviste. Quizás no fue una traición, sino una misión secreta. Y según ese documento, solo Judas tenía la fuerza espiritual para cumplirla. ¿Estás preparado para descubrir por qué la evidencia más perturbadora sobre el cristianismo primitivo estuvo enterrada durante milenios? Ese manuscrito no es una invención moderna. En el año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo de León ya escribía sobre un evangelio de Judas en su tratado contra las herejías, describiendo exactamente lo que estaba enterrado, y es que Judas conocía la verdad como ningún otro apóstol. La datación por carbono 14, el análisis de tinta, todo verificado por National Geographic. Un texto que coincidía perfectamente con lo que un obispo del siglo II denunciaba como peligroso. Pero cuando tradujeron el contenido completo, no encontraron la historia de un traidor codicioso. Era la historia de un discípulo que amaba tanto a su maestro que estaba dispuesto a cargar con el odio eterno de toda la humanidad. El texto comienza diciendo: esta es la explicación secreta de la revelación que Jesús habló en conversaciones con Judas Iscariote durante una semana. Conversaciones secretas durante una semana entera. Esto sugiere una intimidad que los evangelios canónicos nunca mencionaron. Y es que lo que dice ese manuscrito puede llegar a ser devastador. Ahí nos cuentan que Jesús le dijo a Judas: ven y apártate de los otros, y te contaré los misterios del reino. Sufrirás mucho, pero tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Nosotros solemos pensar en Jesús como una persona seria, taciturna, algo distante. Versiones de las películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson o Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli lo enfatizan muchísimo. No es hasta que ves una serie como The Chosen, que por cierto me encanta y te la recomiendo muchísimo, en que vemos un Jesús mucho más humano, un Jesús bailando, cantando, acampando, sufriendo, contento y a veces cansado. Y cuando lo ves de esa forma, creando vínculos reales con sus discípulos, la idea de que planificar algo tan complejo con un amigo muy cercano no suena tan descabellada. En ese evangelio se describe a Judas como el único discípulo que realmente entiende quién es Jesús. Judas es quien al parecer reconoce la verdadera naturaleza divina de su maestro. Sacrificarás al hombre que me reviste, le dijo. ¿No te suena como si Jesús viera su cuerpo físico como una prisión? Es que si lo piensas, las pistas siempre estuvieron en los evangelios oficiales. En la última cena, por ejemplo, Jesús le dice a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La interpretación tradicional sugiere que Jesús sabía lo que venía, pero también podrías leerlo como una instrucción. Allí no había sorpresas, había solo urgencia. Lo mismo cuando llegan los soldados a apresar a Jesús. Él llama a Judas amigo. La explicación estándar es que Jesús perdona incluso a sus enemigos. Pero ¿usarías esa palabra con alguien que te está traicionando, así lo hayas perdonado de corazón? Lo realmente más intrigante es que estos textos no desaparecieron por accidente. En el 367 después de Cristo, el obispo Atanasio ordenó limpiar la iglesia y destruir los libros ocultos, marcando el inicio de campañas para eliminar escritos no aceptados por la iglesia. Solo sobrevivieron las copias
que algunos tuvieron el valor de enterrar. ¿Por qué tanto esfuerzo para eliminar historias ficticias? Quizás porque representaban tradiciones cristianas primitivas que competían con la versión oficial de la Iglesia Católica. Cuando el Evangelio de Judas resurgió en el 2006, ¿cuál fue la respuesta? El arzobispo de Canterbury lo denunció inmediatamente como un texto tardío de las franjas más excéntricas. Las mismas instituciones que destruyeron esos textos hace 1600 años, hoy los vuelven a atacar. ¿Sabes qué me hace pensar esto? En los archivos apostólicos del Vaticano. Ellos tienen 85 kilómetros de estanterías. Contienen 35.000 volúmenes solo en el catálogo selectivo. Los académicos que tienen el privilegio de poder revisarlo necesitan credenciales renovadas cada 6 meses y solo pueden ver 3 carpetas por día, sin fotografías, sin copias. Y sí, es normal que archivos antiguos tengan protocolos estrictos para preservar documentos frágiles. Pero en este caso, las restricciones parecen más diseñadas a ocultar que a preservar. Y el problema no es que el Vaticano tenga secretos. El problema es que si estuvieron dispuestos a destruir sistemáticamente evidencias sobre la historia más importante del Occidente, ¿qué otras verdades oficiales son simplemente las versiones que les convinieron a ellos? Y entonces, ¿fue Judas un villano codicioso o el amigo más leal del Cristo? La verdad es que nunca lo vamos a saber. Pero ahora sí sabemos que existió una tradición alternativa, una que alguien consideró tan peligrosa que trabajó muy duro durante siglos para eliminarla. Y eso te tiene que obligar a plantearte una pregunta. ¿Cuántas otras versiones de la historia han sido enterradas? ¿Cuántas verdades siguen esperándonos en el desierto? Si este video te hizo cuestionar qué otras verdades oficiales podrían tener versiones ocultas, déjame un comentario y no olvides suscribirte. Y pregúntate si la diferencia entre el héroe y el villano es solamente quién sobrevivió para contar su historia. Mientras tanto, no lo olvides. Paz profunda.